Bien, vamos a continuar con el doctor Rafael Martínez, doctor en Prehistoria por la Universidad de Valencia, cuya línea de trabajo está relacionada evidentemente con el arte rupestre desde hace mucho tiempo, desde que fue director del Museo de la Valtorta, con ese gran impulso que le dio a diversas iniciativas de protección y difusión de nuestro patrimonio rupestre. Digamos que actualmente trabaja en el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración de Bienes Culturales y que además tiene una línea de trabajo abierta en arqueozoología relacionada con la fauna del Cuaternario. Cuando quiera, Rafa, te dejamos con esa propuesta de conservación en la que trabajáis desde la Comunidad Valenciana. Bueno, pues buenas tardes. Voy a hablar en este caso acerca de la conservación, problemas de conservación que entraña el arte rupestre al aire libre en la Comunidad Valenciana. Hablar de conservación de arte rupestre al aire libre es hablar de un proceso relativamente reciente, considerando la época desde que se conocen nuestras pinturas y grabados rupestres que se descubrieron básicamente a principios del siglo XX. No se puede hablar de conservación hasta prácticamente la década de los 80 o los años 90. Hasta entonces, cualquier iniciativa que se tomara para garantizar la conservación de estos sitios se limitaba, en el mejor de los casos, pues al establecimiento de medidas de protección, como podían ser los cierres de los abrigos para evitar actos de vandalismo. Por lo tanto, hablamos de una situación hasta cierto punto muy problemática, dado en primer lugar la cantidad de enclaves inventariados, la diversidad de medios y problemáticas conservativas que generan y también los problemas añadidos después de tantos años de inacción, ¿no? Bien, la Comunidad Valenciana conserva un número muy elevado de yacimientos con arte rupestre. El número que recoge el plan de gestión aprobado recientemente, el plan de gestión de la Generalitat Valenciana, incluye 610 sitios. No obstante, es una cifra abierta, ya que con una frecuencia muy amplia, prácticamente de carácter mensual, se descubren nuevos conjuntos que vienen a engrosar esa lista de sitios tan enorme que se conservan en nuestra geografía. La distribución del arte rupestre ya puede tener una lectura en términos de conservación. Realmente se observa que hay una concentración fundamental en determinados núcleos geográficos, fundamentalmente en el norte de la provincia de Castellón, en torno a las cuencas hidrográficas de Valtorta y del río Bergantes. Por favor, Otra, Rafa, acércate un poco más al micro. ahora mejor. Sí. Vale. Otro núcleo importante en las comarcas del norte de la provincia de Valencia, en la Serranía, una tercera zona con una concentración destacable en la cuenca media del Turia, en torno al macizo del Caroch, y un núcleo en las comarcas centromeridionales, norte de la provincia de Valencia, norte de Alicante, sur de Valencia. Esta distribución, de alguna manera, evidentemente tiene una lectura histórica, es decir, se pintó, se grabó, se realizaron este tipo de manifestaciones en enclaves elegidos, pero también y sobre todo tafonómica, ya que el mapa de lo conservado, pues en buena medida responde a lo que el tiempo y los agentes geológicos y ambientales han permitido que se conserve, ¿no? Esta afirmación se puede contrastar analizando la geología de los entornos considerados. Prácticamente el 90% de los conjuntos de arte rupestre se localizan sobre rocas cretácicas, tanto en la rama norte del sistema ibérico, en las comarcas del Alma Maestral, como en el sector ibérico, y también sobre rocas cretácicas en las sierras prehibéticas del Prehispánico alicantino. Hablamos de un número muy importante de sitios y hablamos de una gran diversidad de emplazamientos.
de distinta complejidad, formaciones abiertas por disolución o por caída de bloques, cavidades, un continuo proceso de calcificación y también en roquedos expuestos a la intemperie, como los que se localizan sobre todo en la comarca de la Serranía. Esta amplitud de entornos y geologías también tiene una lectura en cuanto a las cronologías de los artes conservados. Prácticamente la inmensa mayoría son grafismos o manifestaciones rupestres de cronología holocena, fundamentalmente neolítica, con algunas estaciones que se pueden considerar paleolíticas y de cronología más antigua, ¿no? Cuando hablamos de agentes de alteración o de la conservación de estos lugares, y necesariamente vamos a tener que generalizar ante la amplitud de sitios y situaciones, necesariamente hablamos de problemas que afectan a lo que podemos considerar unos ecosistemas totalmente abiertos. Factores geológicos, en primer lugar, que están en la base de los problemas de conservación, ya que son manifestaciones integradas en los propios soportes rocosos, que tienen una evolución predeterminada por su estructura y su evolución interna. Agentes geológicos expuestos a la meteorización, a la erosión, a los seísmos, a los procesos reconstructivos en los sistemas kársticos, de manera que las pinturas o los grabados viajan en el tiempo con la carga de estos procesos geológicos. Unos procesos geológicos en los que interactúan necesariamente los factores ambientales, la temperatura y la humedad, fundamentales a la hora de plantear las estrategias de conservación de estos lugares, la isolación, la acción del agua, el viento con su poder erosivo y el fuego, un factor natural y también inducido por la actividad humana que puede generar problemas muy serios ligados a la conservación de estos espacios tan expuestos. Lógicamente, los agentes de alteración biológicos están ahí, como ecosistemas expuestos, viven, colonizan las rocas en diversas formas, microorganismos, bacterias, hongos, líquenes, plantas vasculares, rupícolas, insectos, vertebrados, es decir, toda una serie de seres vivos que lógicamente hay que considerar a la hora de plantear estrategias de conservación de estos lugares. Y finalmente también la actividad humana, los seres humanos que convivimos con este testimonio de nuestra historia en el mismo territorio y que somos responsables en muchas ocasiones de la aceleración de los procesos de destrucción o de la aceleración de los procesos de alteración de estos conjuntos. Podemos hablar de transformaciones del medio, del uso de los abrigos con distinta finalidad, como refugios, como lugares para guardar ganado, la contaminación, muy patente en algunas zonas industriales y que tiene una repercusión muy directa en combinación con los agentes ambientales, con el agua, sobre los conjuntos rupestres, y en la actualidad pues aspectos, en la actualidad y lamentablemente también vinculados al pasado, el vandalismo no desaparecido, que también genera problemas muy serios en la conservación de estos lugares. A eso habría que añadir también pues, las actividades deportivas, que en muchos casos suponen una agresión directa o aspectos de una gestión inadecuada. Cuando nos enfrentamos a la conservación de estos sitios, el primer aspecto que hay que considerar es que hay procesos que son prácticamente irreversibles de abordar. Estamos hablando de los problemas de meteorización de las superficies rocosas, ya que nos encontramos ante lugares que su propia historia, su propia evolución está ligada a la erosión y a la meteorización de los soportes. La formación de las cavidades es un proceso continuo de erosión diferencial en la que determinados estratos rocosos pues conocen una degradación mayor a expensas de la influencia básicamente del agua y de los agentes ambientales. Y es en estos espacios preservados donde se conservan las muestras de arte rupestre, ¿no? Además de nuestros procesos de meteorización, la activación de procesos kársticos genera recubrimientos y construcciones sobre las propias pinturas, de manera que el problema tiene una cara nueva y compleja. Los agentes biológicos, bueno, pues ya me he referido a ellos. Es muy difícil gestionar estos problemas, dado que, en primer lugar, estamos ante un número ingente de sitios. En segundo lugar, por su carácter abierto, a pesar de que se puedan establecer medidas de conservación.
el agua y los seres biológicos producen daños importantes en los paneles pintados. He traído aquí un ejemplo de la confluencia de animales que pueden ocupar temporalmente las cavidades a pesar de que estén cerrados, plantas rutícolas, las colonias de bacterias nacidas a expensas del agua que afectan directamente en muchos casos a los paneles pintados. O en el caso de las superficies expuestas, de las rocas expuestas al aire libre y de los grabados que en ellas se conservan, pues el problema de los líquenes, la colonización de las rocas por colonias de líquenes de muy diversa, de muy diferentes especies, y plantean un problema fundamental sobre la conveniencia o la oportunidad de intervenir para eliminarlos, pero que en muchos casos pues, se ha planteado que era prácticamente necesario para garantizar la conservación de estos lugares. Y, como no, la actividad humana. Podemos hablar de varios niveles. Un nivel, digamos, de incidencia sobre el territorio, que actualmente pues, tiene un peso importante, dada la densidad de población del territorio del que estamos hablando y de las numerosas actividades económicas que impactan en el territorio. Afortunadamente, hoy estas son medidas que se pueden compaginar, se compaginan con la conservación del arte rupestre y del patrimonio en general, pero es un factor que ha incidido mucho en la conservación de estos sitios y que todavía incide. Podemos hablar de las grandes obras públicas, de la minería, de todos los sistemas de explotación del territorio en la convivencia de los abrigos. Y a un segundo nivel podríamos hablar de otro tipo de acciones que también suponen un daño importante o pueden suponer un daño importante para la conservación del arte. Estamos hablando de la aproximación, de la propia presencia en los lugares que desde principios de siglo pues, ha supuesto una presión importante en algunos lugares. Una presión que hoy se canaliza de manera adecuada, pero que en el pasado generó problemas muy serios y daños muy graves a algunos conjuntos, ¿no? En esta misma línea habría que añadir, a lo mejor, una gestión inadecuada y procedimientos de investigación perniciosos contra el arte, como los calcos directos que se hacían hasta relativamente hace poco tiempo, la medicación continua de las rocas para mejorar la visibilidad, etc. Además de eso, bueno, pues actividades actualmente muy en boga como en la escalada, que en muchos casos se practican sobre espacios para los que no hay información sobre la existencia de arte rupestre y que generan problemas muy serios, y por supuesto el vandalismo, que es un tema que no desaparece lamentablemente, el expolio o a veces vandalismo más gratuito, pero que genera problemas muy serios de conservación. Frente a ese tipo de problemáticas y planteándolo a un nivel muy general, digamos que las distintas actuaciones que se plantean desde el plan de gestión puesto en marcha por la Generalitat, desde la Dirección General de Patrimonio, pues plantean el problema a varios niveles. En primer lugar es la escala macro, que es el paisaje, el entorno de los conjuntos de arte rupestre, ¿no? En este caso, se parte ya de una protección previa establecida por la Ley de Patrimonio, que delimita entornos de protección para estos bienes de interés cultural, entornos mínimos de 200 metros en los que se restringen actividades que puedan suponer una transformación del paisaje y limitan los usos del territorio para evitar impactos directos sobre los conjuntos de arte rupestre. Este entorno, digamos, estandarizado se adecúa en cada caso atendiendo a las características de los sitios, a las líneas de visibilidad, los recursos que se pueden asociar con el propio conjunto para delimitar espacios particulares de protección y amortiguación de impactos, ¿no? El segundo nivel de intervención es el abrigo, el conjunto de abrigos. Aquí es donde realmente se plantean problemas que exigen en muchos casos intervenciones directas sobre las pinturas o sobre los grabados para frenar o amortiguar de alguna forma los procesos de alteración que les pueden estar afectando, ¿no? La primera medida, y volvemos al inicio, es de la protección física, ¿no? Es un tema que, bueno, comenzó a desarrollarse por primera vez en los años 60 para poner freno
a los expolios que estaban sufriendo algunos conjuntos, como en este caso los abrigos del Barán de la Baitorta. El primer cerramiento de un abrigo se produjo en el año 63, después de haberse producido el robo de figuras, la extracción de algunas figuras del Escobar del Civil. A partir de ese momento, y con una cierta periodicidad, se fueron cerrando otros conjuntos con similares criterios. Cerrar los abrigos para intentar controlar el acceso a estos lugares, ¿no? En los años 70 se produce un importante avance cuantitativo en el número de sitios protegidos, ¿no? Se recurre a sistemas que hemos considerado, que hoy se consideran claramente perniciosos, que buscaban generar unas condiciones de estanqueidad y de cerramiento absoluto de las pinturas rupestres. Estos sistemas generaron problemas muy serios por varios motivos. En primer lugar, por el empleo de materiales muy duros, cementos, material de construcción de cal, cemento, ladrillos, bloques, en fin, hierros, que se instalaban en la inmediatez de los paneles pintados, generando problemas muy serios a la roca y al entorno de las pinturas. Al mismo tiempo, las mismas condiciones de protección y de estanqueidad que se buscaban se convertían en un problema añadido para la conservación del arte, ya que generaban cambios en los microclimas del interior de los abrigos, con aumentos de la humedad relativa muy importantes y generando además la acumulación de materia orgánica y suciedad en los paneles pintados. Estos sistemas se fueron retirando progresivamente, actualmente prácticamente son testimoniales, ya no quedan este tipo de cierre. En la imagen pues, podemos ver un poco la evolución que ha sufrido algunos de estos conjuntos, como las Cuevas de la Araña de Vicor, con los cierres instalados en los años 70, el cerramiento que se cambió en el año 2000, con un cierre de la boca en la vertical de la visera, permeable, que no influía en los cambios de temperatura y humedad, pero evidentemente con problemas estéticos. Y finalmente, el cierre actual, un cierre perimetral alejado de las rocas, que incluye o incorpora pues, plataformas de acceso para facilitar la aproximación de los visitantes a los abrigos. Estos sistemas necesariamente implican un cambio en la estrategia de adopción, en las estrategias de visita y en los accesos a estos lugares, que pasan necesariamente por ser visitas guiadas. Algo que obliga también pues, al diseño de un programa de difusión coherente en el conjunto del arte rupestre de la comunidad. Bien, estos sistemas abiertos, como ven aquí muchos ejemplos, se han generalizado en el territorio. Estamos viendo en la imagen superior los cierres de Baitorta, que permiten esa permeabilidad y esa contemplación del paisaje y de los paneles pintados, Platipetraco, Masarga. Podríamos hablar de numerosísimos casos, ya que en la actualidad todos los cierres que se ejecutan todos los años con una frecuencia alta, pues se ajustan a este modelo de cierres perimetrales o cierres semiperimetrales, en función de las características del sitio. En cualquier caso, suponen en primer lugar, no tienen un contacto íntimo con el abrigo, no influyen en las condiciones microclimáticas del sitio, y en tercer lugar, bueno, pues constituyen cierres disuasorios que necesariamente asumen, nos llevan a asumir un cierto riesgo respecto a la posible... Más proximidad al micro, al altavoz. Ahora, perdón, disculpar. Bien, además de esta medida de conservación preventiva simple y necesaria, que son los cerramientos, en muchos casos, muy numerosos casos, se han tenido que desarrollar acciones conservativas que implicaban una intervención directa sobre los conjuntos de arte rupestre, ¿no? Casi siempre estas intervenciones han ido dirigidas, en primer lugar, a eliminar o controlar los organismos vegetales, plantas rupícolas y líquenes, a la consolidación de soportes inestables, producidos por muy diversas causas, a la limpieza de pátinas de neoformación, formadas por malas prácticas en la visita a estos lugares, o a la eliminación de grafitis. El primero de los aspectos, la eliminación de plantas rupícolas, se ha convertido en una necesidad en numerosos casos, ya que la acción de las plantas, tanto por
efectos físicos como químicos, suponía una degradación altamente preocupante de los soportes, ¿no? Ya hemos hablado con anterioridad de los líquenes y el poder de alteración de los soportes que ha llevado a que algunos conjuntos de la comarca de Morella o de los serranos, de las serranías de Valencia, hayan sido intervenidos. En estos casos, las intervenciones han debido incorporar además plataformas de protección para evitar que los procesos de crecimiento de los líquenes continuaran y el proceso pues, no se detuviera, ¿no? La consolidación de los soportes es otro de los aspectos fundamentales que se ha debido abordar. Es una labor ímproba y necesaria y evidentemente no se puede plantear a gran escala, sino en determinados casos y cuando realmente la afección se dirige especialmente a los paneles con pinturas rupestres. La consolidación de los soportes intenta dar solución a un problema de meteorización de los abrigos y a procesos naturales de alteración que llevan a la pérdida o a la escamación de las pátinas superficiales, que es las que conservan las pinturas rupestres. En estos casos se trata de aplicar morteros, de inyectar morteros en las fisuras más evidentes, más abiertas, para estabilizar la caída, el desprendimiento de esos bloques y la consolidación con nanopartículas de los espacios del nudo. Son actuaciones, insisto, puntuales, pero que en muchos casos es la única manera de abordar pues, una caída de las superficies de los paneles pintados que está afectando directamente a las pinturas. En otros casos, estas actuaciones han tenido que desarrollarse por la influencia muy directa de problemas de termoclastia producidas por los incendios forestales. El fuego es un agente de alteración tremendo, presente siempre en los ecosistemas mediterráneos, que ha convivido con nuestros paisajes desde siempre, pero que en los últimos años ha generado problemas de una magnitud inusual por muchas circunstancias, en las que también, lógicamente, ahora tiene que ver el cambio climático. La afección del fuego a los paneles, a los conjuntos de arte, es importante por varios motivos. Podríamos hablar de varios casos en el ámbito del arco mediterráneo, de conjuntos que se vieron afectados por incendios recientes que bueno, pues han ocasionado problemas de distinta naturaleza. Uno de ellos de termoclastia de las propias paredes, con pinturas generando craquelado y caída de bloques. Y en segundo lugar, problemas vinculados a la erosión y a la deposición de partículas en los propios abrigos y de sedimentos arrastrados por las lluvias antes de la estabilización de las laderas, ¿no? En estos casos, las actuaciones de urgencia pues, han consistido en el sellado de las fisuras, la consolidación de los bloques y de alguna manera en proporcionar estabilidad a las superficies afectadas. Estamos hablando de intervenciones directas que se han tenido que producir una vez acontecidos los desastres. En la actualidad hay un plan en marcha de prevención con actuaciones directas sobre la vegetación de los enclaves rupestres para reducir la carga vegetal que puede rodear estos entornos y que se convierte en un factor esencial para ante posibles incendios, ¿no? Y uno de los temas más importantes y también hasta cierto punto controvertidos que se ha tenido que abordar en estos tiempos, cuando hablamos de intervenciones directas, es el de la limpieza de las pátinas de neoformación que cubrían algunos de los conjuntos más relevantes de nuestra geografía rupestre, ¿no? Estamos hablando de los conjuntos rupestres más visitados, conjuntos rupestres que habían recibido una mayor presión de visitantes desde su descubrimiento y que conocieron una práctica actualmente desaparecida, que era la humectación de las rocas, la humectación de los paneles para aumentar el contraste cromático de las pinturas y mejorar la visibilidad. Esta acción repetida, reiterada y con líquidos de cualquier naturaleza repetida, insisto, durante tantos años, generó un problema de desequilibrio absoluto sobre los paneles, y además de una manera zonal. Realmente estas pátinas se han formado sobre los paneles que se visitaban. En un mismo conjunto, aquellas figuras que no merecían una atención determinada, pues pasaron desapercibidas y se han conservado
con la estructura y con las pátinas geológicas normales de su propia historia, de su propia evolución. De manera que teníamos que afrontar un problema muy localizado, pero repetido en todos los conjuntos que habían recibido visitas durante tantos años. La primera intervención se hizo en la Cova dels Cavalls, o en el Barranc de la Valltorta. Hay que decir que esta intervención vino precedida de un debate que se remonta al año 87, cuando se celebró aquí, precisamente en la Valltorta, un seminario sobre conservación de arte rupestre, auspiciado por la Fundación Getty, que fue de alguna manera el primer foro que abordó los problemas de conservación del arte rupestre al aire libre, y contó con especialistas de esta materia franceses como Pierre Vilar, Jacques Bournet o Jean Bouvet, y que de alguna manera pues, generó un debate abierto sobre cómo intervenir sobre estos conjuntos, ¿no? El año 97, como decía, se desarrolló esta primera intervención precedida por un análisis minucioso del problema, un análisis de los soportes rocosos y de la naturaleza de estas pátinas, ¿no? Pudiendo establecer que eran pátinas formadas a expensas del agua, formadas básicamente por sulfato cálcico, con materia orgánica muy diversa, aportada por el propio mojado de los paneles o por polvo ambiental. Se pudo verificar igualmente que era una pátina soluble y que este proceso era reversible mediante limpieza superficial con medios mecánicos, con agua y procedimientos mecánicos, ¿no? El resultado pues, fue, entiendo que muy positivo, porque bueno, se eliminaron y prácticamente no se han vuelto a producir pátinas similares. El análisis realizado con posterioridad a estas limpiezas detectó que la afección a las pátinas geológicas no se había producido, no había variado en absoluto las costas de oxalatos en las que se integran las pinturas, aunque efectivamente pues, estamos hablando de intervenciones sobre superficies amplias y necesariamente habría que realizarlo en toda su extensión. Pero bueno, a un nivel general, la supresión de estas pátinas que se hizo, insisto, sin afectar a las pátinas geológicas, dio unos resultados importantes. La misma intervención llevó a la eliminación de grafitis que se habían acumulado sobre los paneles y a la consolidación de los soportes que habían sido dañados por agresiones muy directas, ¿no? Soy una alteración antrópica. Se acaba el tiempo. Vamos rápidos. Bueno, este tipo de actuaciones lamentablemente no son las únicas. El vandalismo se ceba en ocasiones en lugares, incluso en lugares protegidos, con la realización de grafitis, como lo que estamos viendo en estos casos, y en estos casos necesariamente se han de eliminar. Y es necesario eliminarlos en un tiempo razonable y breve desde la realización, porque con posterioridad el problema se complica y la reversibilidad del proceso es bastante más complicada. Podríamos sacar un repertorio amplísimo de esta actividad, pero afortunadamente son prácticas que han podido ser eliminadas. Igual que los grafitis, la realización de grafitis por incisión de mayor complejidad y reversibilidad, pero que se pueden eliminar con entonados de las superficies, ¿no? Bien, estamos hablando de intervenciones desarrolladas casi de urgencia en enclaves determinados. En otros lugares se han puesto en marcha proyectos integrales de intervención y control y seguimiento. Muy brevemente hablaremos del proyecto que se está ejecutando en la Galería del Roure, en Morella. Es otro de los conjuntos clásicos inventariados en la Comunidad Valenciana, descubierto en el año 1917 y que participaba de los mismos problemas a los que he hecho referencia, es decir, afecciones fundamentalmente causadas por la acción humana que se suman a los problemas intrínsecos de conservación de origen natural, ¿no? En este caso, tras un análisis pertinente de las geologías del sitio, se estableció el nivel de intervención posible en las rocas y la forma de intervenir para consolidar los soportes, ¿no? Bien,
En este caso se confirmó igualmente que las pátinas que se habían formado pues tenían la misma composición que las anteriores y siguió la misma idéntica solución, ¿no? En este caso hay un control también ambiental del abrigo con el seguimiento de las temperaturas y humedad y un control termográfico de las superficies que nos ha permitido determinar una estabilidad en los procesos hídricos y una coherencia de los soportes importante, ¿no? La actuación desarrollada pues, ha consistido nuevamente en la limpieza, consolidación de soportes, eliminación de grafitis y la recuperación del estado original de este conjunto previo a todos los desmanes que pudo sufrir en los años en los que estuvo abierta al público de manera incontrolada, ¿no? Y en la actualidad, pues estas intervenciones han dado como resultado una recuperación del sitio, la documentación intensiva de los motivos, en algo que consideramos fundamental y que se debe ligar también a lo que es las propias políticas conservativas, que es generar documentación de primera categoría de los sitios de la máxima precisión, porque al fin y al cabo estamos frente a un patrimonio que, a pesar de todas las medidas que se puedan tomar para su conservación, sufre un proceso irreversible de alteración, por lo tanto documentarlo es una labor fundamental que nos aproxima a los lugares y a su conservación. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Tenemos dos preguntas del público. María José Gracia dice: ¿hasta qué punto las intervenciones de consolidación hipotecan futuros estudios? ¿Sí se me oye? Sí. Bueno, las intervenciones de consolidación o las intervenciones para dar estabilidad a los soportes no se hacen directamente sobre las propias pinturas. Es decir, estamos hablando de intervenciones sobre soporte en abrigos que puedan tener... ¿Puedes acercarte un poco al micrófono, por favor? Ya que las intervenciones de consolidación o las intervenciones con las que se pretende dar estabilidad a los soportes no actúan directamente sobre las pinturas. Estamos hablando de las intervenciones a las que me he referido, consisten en el sellado de fisuras o la estabilización de bloques en riesgo de caída, ¿no? En estos casos se aplican morteros de cal y porcelana, o en los casos para dar estabilidad a superficies se aplican en algunos casos nanopartículas de cal. Nunca se ha hecho una intervención directa sobre las propias pinturas, ¿no? Entonces, de manera que la posibilidad de que alteren las posibilidades de estudio de estas pinturas no existe. O sea, no se actúa directamente sobre las pinturas añadiendo ningún producto nuevo. Son, por otra parte, actuaciones de urgencia. Realmente, la alternativa a esas intervenciones es dejar los abrigos en el estado en que se encuentran y asumir pues, que bueno, pues esos bloques se van a desprender, ¿no? En algunos casos, como el de los incendios, algunos bloques ya se habían desprendido, ¿no? Y era una labor de máxima urgencia. Y en otros casos, cuando nos enfrentamos a problemas de fisuras de origen natural, producidas por la propia meteorización del sitio, intervenir a esos niveles para estabilizar de estabilidad zonas, proporciona estabilidad a los soportes, insisto, sin comprometer el análisis de las pinturas. Y tenemos una segunda pregunta de Rosa Otero que nos dice: a los efectos de minimizar los efectos de los incendios, me parece interesante la intervención en el entorno, pero eso a su vez puede crear al visitante una imagen falsa de ecosistema alrededor. Perdón, no era una pregunta, era una afirmación. Puede crear una imagen falsa de ecosistema alrededor. ¿Cómo diseñáis esas intervenciones? ¿Son limpiezas de monte bajo y o arboleda en un radio concreto? ¿Y en función de qué? Gracias. Sí, las intervenciones que se han realizado afectan fundamentalmente al matorral y incluyen también un aclarado de las especies de porte arbóreo. Por otra parte, claro, estamos hablando de algo que tiene que ver con la gestión forestal en unos espacios en los que, de alguna manera,
Tampoco podemos hablar de una vegetación clima, de una vegetación, estamos en paisajes en muchos casos de pinar que se han generado en los últimos años con una política forestal determinada. Están alejados en muchos casos también, insisto, del paisaje original, ¿no? En cualquier caso, de cualquier manera, son actuaciones que se centran en el entorno inmediato de los abrigos, suprimiendo la vegetación de porte menor, matorrales, que en algunos casos llegaban incluso hasta la puerta de los abrigos. O sea, en un aclarado sistemático de un entorno de 50 metros se reduce de una manera considerable el poder de sopor que pudiera tener un incendio sobre los propios abrigos. Hay, no obstante, muchos factores a considerar, y esto se incluye en los planes de prevención, como es la orientación de las laderas, la inclinación de las laderas, de manera que, bueno, cada caso exige un estudio previo, pero como criterio general sí que se plantean crear esas islas de aclarado de la vegetación de porte menor, que es suficiente para minimizar el riesgo de una afección directa del fuego.